Adrián, bienvenido al podcast de Libertad Inmobiliaria. Joder, Carlos, muchas gracias por invitarme. Nada, pues un placer. Nosotros nos conocimos en Costa Rica este año en un viaje y en ese viaje estuvimos hablando bastante de Bitcoin. Creo que tú hacía poco que habías sacado tu libro de Bitcoinismo. Y bueno, estuvimos hablando bastante de todo esto, que es un tema que yo no conocía en detalle y me interesaba, por un lado, por entender qué era esto de Bitcoin, qué es esto de las criptomonedas, entenderlo bien desde dentro y luego ver si me interesa también invertir, ¿no? Y a lo largo de la entrevista iremos hablando de todo esto. Pero lo primero que te quiero preguntar es, Adrián, ¿por qué es importante esta entrevista donde vamos a hablar de Bitcoin y por qué le interesa al oyente? Pues la mayoría de veces no nos replanteamos o el gran común de las personas no se replantea, primero, qué es eso del dinero, porque por cierto, a lo largo de nuestra vida dedicamos aproximadamente entre 75.000 horas más o menos de toda nuestra vida para ganar dinero, para poder vivir dignamente y pues yo considero que mínimamente es razonable dedicar al menos unas horas, no sé, 100 horas a aprender pues cómo proteger tu dinero, cómo conservar eso que produces, ¿no? Ese esfuerzo laboral que todos hacemos, pues oye, qué menos que saber cómo hacer con eso que produces. Y Bitcoin en concreto es una excelente herramienta para proteger ese patrimonio, para proteger ese capital, esa riqueza y utilizarlo en periodos largos de tiempo sin que te afecte tanto la inflación. Entonces, considero que es extremadamente relevante para todas las personas que sepan sobre esto, también por algunos conceptos que luego vamos a ir profundizando, pero Bitcoin en concreto ha cambiado las reglas de lo que conocíamos hasta ahora y ha solucionado algunos problemas históricos humanos que hemos tenido toda la civilización, toda la historia de la humanidad y en este momento pues tenemos unas posibilidades que antes no teníamos, que luego vamos a ir desengranándolas si quieres. Genial, Adrián, pues si te parece, por empezar a profundizar, cuéntanos qué es exactamente Bitcoin, cómo surgió y también por qué tiene valor si no está respaldado por nada físico. Cuando hablamos de que no tiene respaldo, debemos diferenciar entre dos tipos de activos. O sea, todas las cosas, todos los bienes tienen dos posibilidades de ser. Están los activos, pues, que son reales, que muchas veces se confunden con los físicos, pero son activos reales, y activos financieros. Los respaldados son los activos financieros, que representan algo o que tienen, pues, una contrapartida, ¿no? O alguien detrás que le da la fiabilidad o la confianza de que eso tenga un valor. Pues, por ejemplo, las acciones de bolsa, los bonos, todo ese tipo de cosas. Incluso el dinero que utilizamos actualmente, el dinero fiat, también podría ser en ese sentido un activo financiero, ¿no? Que necesita ese respaldo. Pero en el caso concreto de los activos reales, que por ejemplo son los inmuebles, que es tu campo, pero de la misma forma también es, por ejemplo, el oro, pues no tienen un respaldo. O sea, el oro no tiene alguien detrás, una empresa, una institución que avale eso, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión es que es algo positivo porque al final eliminas lo que se le llama el riesgo de contrapartida. El riesgo de contrapartida es que esa institución que debería pues tener ese respaldo, pues que falle ese respaldo, ¿no? Cuando no tienes a alguien que pueda fallar, pues ese riesgo lo eliminas. Y yo considero que los activos reales son mucho más potentes que los activos financieros. Los activos financieros tienen otras ventajas en otros sentidos y por eso también existen, ¿no? Facilitan, por ejemplo, bueno, da igual, no quiero entrar, pero facilitan muchos aspectos, pero cuando eliminas ese riesgo de contrapartida, pues ya no son los pasivos de nadie, ya no representan algo, ¿no? Y normalmente también los activos reales tienen algo muy ventajoso y es que suelen ser más escasos que los activos financieros. Los activos financieros, como se crean eh, en base a ese respaldo, pero se pueden inventar de forma infinita, pues ahí encontramos uno de los aspectos más importantes a la hora de que algo tenga o no valor. En este caso, Bitcoin es el activo más escaso que ha existido nunca en la historia. De hecho, es el único activo finito
que no podemos crear en base a la producción, en base a encontrar más o que sabemos que es 100% finito independientemente de la demanda que haya o de las condiciones que haya o lo que se quiera modificar, ¿no? Y esa resistencia a la producción es algo extremadamente positivo, ¿no? El hecho de que tengamos un único activo, o sea, porque tenemos también otros que sí lo permiten, que sí permiten crear más o que sí permiten modificar su oferta, pero en este caso tener eso pues nos permite unas posibilidades que hasta ahora no teníamos. Y Adrián, para el que no sepa nada de Bitcoin, ¿puedes explicar de Mm. forma sencilla qué es y cómo surgió? Vale, ¿cómo surgió? Es muy difícil de resumir básicamente, pero muchas veces pensamos en alguien así que tuvo una idea brillante, ¿no? Que es este Satoshi Nakamoto y que de repente dijo, ah, pues voy a inventar una cosa. Yo más que invención lo llamaría descubrimiento, básicamente porque 40 años hacia atrás, desde el día 31 de octubre del 2008, que fue cuando Satoshi publicó ese white paper que se llama, que son la propuesta de lo que es Bitcoin, y que luego el 3 de enero de 2009 fue cuando se puso en funcionamiento. 40 años hacia atrás de esas fechas hubo un montón de invenciones, un montón de descubrimientos de otras personas, como por ejemplo Wei Dai, Nick Szabo, bueno, muchas personas que podemos nombrar, Adam Back, muchos otros, que básicamente lo que hizo Satoshi fue utilizar esas piezas, utilizar esos trozos que ya estaban inventados y unirlos de forma brillante. Esa fue realmente la fortaleza, o sea, combinar de una manera muy pues, novedosa, innovadora, que básicamente la diferencia que hay hasta ahora, que muchas personas piensan que es simplemente un sistema de pagos no es innovador, ya hay muchos sistemas de pagos, ya existe un PayPal, ya existe Bizum, ya hay pues, transferencias internacionales, ya existe el sistema SWIFT para hacer transferencias. O sea, lo relevante no es tener un sistema de pagos, sino tener un software automatizado o, mejor dicho, independiente, que no dependa de una única persona o de una única entidad, que sea como una especie de Internet, porque recordemos que Internet no es una empresa, Internet no tiene un CEO, no tiene un equipo de marketing, simplemente es un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Una serie de reglas. Son unas pautas informáticas, un funcionamiento, unas reglas que permiten convivir en base a esas reglas o funcionar en base a esas reglas. Y Bitcoin lo que permite es no solo, como Internet lo que hace es ser un protocolo para transmitir información, en este caso, Bitcoin lo que permite es un protocolo para tener valor o para conservar valor o para transmitir ese valor o para poder no solo con la información, sino a través de lo que consideramos riqueza o lo que consideramos dinero o lo que consideramos transportar valor, ¿no? Y es importante que no solo se transporta en el espacio, es decir, de mí a ti, Carlos, o de Francia a Nueva York, o a Canadá, o a Japón, no solo en el espacio, que es lo que entendemos como medio de pago, sino que también lo traslada en el tiempo. Y este es el gran dilema que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Es decir, nosotros no teníamos la capacidad, no teníamos vehículos que nos permitieran conservar el poder adquisitivo. Es decir, oye, yo tengo un excedente de capital ahora, yo he plantado lechugas y esas lechugas tengo que conservar esa producción en el tiempo porque no quiero consumirlo ahora mismo. Yo no, lo que he producido no quiero consumirlo ya, pero si no lo consumo ya o si no cambio estas lechugas por algo que realmente me permita conservar ese valor en el tiempo, no solo en el espacio, no es pasarle las lechugas a alguien, sino conservarlo en el tiempo. Oye, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tengo que cambiar esas lechugas por otro formato que almacene mejor o que conserve mejor ese excedente de capital, ¿no? Ese excedente, esa riqueza que he generado, ¿no? Entonces, al no tener vehículos tan buenos para esto, que por cierto el oro ha sido una deducción de ese transporte de riqueza, ¿no? Pues nos inventamos cosas como invertir en bolsa, invertir en acciones, e invertir en fondos de inversión,
en inmuebles, en otros vehículos que puedan hacer esta función de trasladar valor en el tiempo. Y Bitcoin funciona especialmente para esta función. Entonces, sé que te estoy respondiendo con cuestiones que a lo mejor no van tan directos a lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar muchas veces son temas más técnicos, que creo que muchas veces no son relevantes para entender lo disruptivo de Bitcoin. Y realmente Bitcoin es cierto que se basa en tecnología por el momento que estamos, que qué menos que utilizar la tecnología para que funcione mejor, para que tener más facilidad de uso. Y entonces Bitcoin es difícil de resumir en una frase, del mismo modo que si te preguntara, Carlos, qué es Internet, casi cualquier frase se quedaría fuera de contexto. Si me respondieras, sirve para hacer una videollamada, te diría, bueno, vale, pero podemos enviar emails. Ah, vale, pero también es para enviar emails. Bueno, pero puedo ver un vídeo en YouTube. Ah, bueno, vale, pero puedo guardar toda la biblioteca de Alejandría en Internet. Ah, también sirve para conservar datos. O sea, casi cualquier utilidad que te defina en Internet o uso, descripción, se va a quedar corta, ¿no? Entonces, Bitcoin permite muchas de esas utilidades, que luego si quieres podemos ir hablando sobre ellas, y entonces, básicamente, quedarte con, permite trasladar valor en el tiempo, permite que tengamos un activo 100% escaso y limitado y permite con buenas prácticas tener un activo inconfiscable que hasta ahora tampoco habíamos tenido y permite tener un activo real que al mismo tiempo es digital, que eso tampoco lo habíamos tenido. Es decir, que el mismo activo es en sí mismo real, o sea, que sin riesgo de contrapartida, podríamos decir, en un formato digital. Súper, ¿no? Muy interesante, Adrián. Y si te parece, voy a resumir yo, pues, del tiempo que llevo investigando algo de Bitcoin, hablando Genial. contigo un poco, lo que yo tengo en la cabeza para que me digas si está bien y a partir de ahí seguimos. Yo, por un lado, o sea, le veo como tres ventajas y tres motivos por los que Bitcoin tiene valor y se lo reconozco, ¿eh? El primero es la reserva de valor. Yo hace años leí este libro, el del patrón Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Y ahí me convenció, o sea, la parte de que pues, el dinero a día de hoy, pues los bancos, está controlado por los bancos centrales, que ya sabemos que emiten dinero, que juegan con el tipo de interés y que eso hace que, no es, que el dinero fiat, los euros, los dólares, pues oye, como cada vez hay más, vale menos. Entonces, totalmente de acuerdo que el Bitcoin, pues por eso, ¿no? Porque solo hay 21 millones, por cómo se creó y que se ha convertido como en ese estándar, que es difícil pues hacer como replicar el nacimiento de Bitcoin y que por mucho que haya otras criptomonedas, pues Bitcoin cumple eso muy bien. O sea, eso clarísimo. O sea, el Bitcoin es escaso, parece que cada vez pues más gente lo tiene como el nuevo oro, la nueva reserva de valor, que además tiene ventajas porque puedes transportar, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso me queda claro. La reserva de valor es muy importante. Luego, el tema de que es inconfiscable, pues gente que tiene, que le preocupa mucho esto. Yo es verdad que mm, ahora mismo no me preocupa mucho esto, pero quizá en el futuro sí, ¿no? De oye, que el gobierno sepa exactamente lo que tengo, que en un momento dado te lo pueda embargar por lo que sea. A tener Bueno, en cuenta, Carlos, que no nos, porque vivimos en un país civilizado y demás, pero no es la normalidad tampoco. Ahí fuera casi miramos a otros países, elige casi el que quieras, excepto, bueno, vivimos en el primer mundo y no hay tantos países del primer mundo, pero miramos hacia Latinoamérica, ¿no? Y demás, y eso sí que es una problemática que se ha repetido en el tiempo, ¿no? En sucesivas ocasiones con gobiernos tiranos, con políticos que sí que se nota una expropiación constante, ¿no? De todas las personas y de todo lo que tienen. Entonces, ahí
pues obviamente sí que es más problemático. Nosotros desde aquí lo vemos como muy lejano y decimos, vale, no es un problema para nosotros, pero existe esa posibilidad porque ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Y podría ser. Quizás es más remoto de lo que pensamos, pero la posibilidad existe, ¿no? Y perdona que te he Sí, cortado. sí. No, pues a eso también le veo valor de, oye, que en un momento dado yo quiero salir del país y sin Bitcoin, pues no sé, tendría que tener el dinero en cuentas o llevármelo encima, que no es muy seguro. Y con Bitcoin, oye, con llevar unas palabras puedes transportar todo tu dinero y recuperarlo en otra parte del mundo. O sea, eso me parece, pues, muy, o sea, que tiene valor por eso. Y luego, la tercera ventaja, que creo que mucha gente también se fija en esto, es la revalorización, ¿no? Ostras, la revalorización que ha tenido en los últimos años, que es, ostras, esto es de locos, ¿no? No sé si lo que digo tiene sentido y... Totalmente, Carlos. O sea, Vale, de hecho, me siento orgulloso de que desde la primera vez que hablamos se nota que has hecho los deberes, así que me encanta. vale. A partir de aquí, yo te quiero hacer algunas preguntas para entender, ¿no? Entonces, lo primero, Bitcoin, vale, es como la más famosa de las criptomonedas, pero hay muchas, hay muchísimas. Entonces, ¿qué pasa con el resto? O sea, ¿el resto también son interesantes? ¿No? ¿Cómo ves tú esto? ¿Es diferente? Vale, esto es un clasicazo. De hecho, es un gran problema el hecho de que se metan en el mismo saco, porque realmente incluso la palabra criptomoneda no existía cuando nació Bitcoin. Esto se creó a posteriori para unir en este saco a todo lo que se vaya creando con una de las piezas, que es blockchain, pero blockchain es solo una de las piezas de Bitcoin. Y blockchain realmente ya existía el concepto como tal, en esos 40 años hacia atrás que os comentaba, ya existía en el 92, ya se hablaba de este concepto, solo que no tenía una utilidad clara hasta Bitcoin, ¿no? Entonces, pues muchas veces se utiliza yo lo llamo herramientas de marketing o formas de casi de convencer, ¿no? Como cuando le metemos ahora IA a casi todo, o también hubo pues ese momento de las .com, ¿no? Le ponías .com a algo, parecía que ya tenía un valor diferencial, ¿no? Pues muchas veces se utiliza de esa manera, ¿no? Cuando de repente se oye tecnología blockchain, o se oye criptomoneda, o se oye no sé qué, pues parece que le da como un aval para algunas personas, para otras lo contrario, pero hay personas que piensan que simplemente por utilizar blockchain ya conlleva unos resultados y no es así. Es decir, blockchain necesita de una descentralización real, necesita de que esos nodos, de que esos mineros no estén correlacionados entre sí. Y pongamos una forma muy simple. Si tú y yo tenemos una blockchain, Carlos, tú y yo podemos ponernos de acuerdo en modificar lo que se graba en esa blockchain, ¿no? Si nosotros decimos, uy, ha habido un error en una de las transacciones, vamos a cambiarla, Carlos, ¿qué más da? O nos inventamos una cosa que a lo mejor no sea positiva para esa red y para otras personas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en lugar de ser dos, los que deciden son tres, son cuatro, son cinco, son 100, son miles? Oye, pues ahí es cuando empieza el consenso, cuando empieza la verdadera descentralización, cuando empieza la posibilidad de que la red se convierta en una red inmutable y que no sea corrupta en sí mismo, ¿no? Pero claro, esto no lo cumplen las criptomonedas como tal. De hecho, yo siempre digo que Bitcoin no compite con otras criptomonedas porque no son literalmente lo mismo. De hecho, hay conceptos muy simples de entender y es que, por ejemplo, todas las criptomonedas que vayas a ver, siempre hay una persona a cargo, un equipo que ha hecho todo ese tipo de labor, que al final toma decisiones, que pueden modificar las cosas que hay en ese protocolo, pero no pasa lo mismo con Bitcoin. Se parece en este sentido, e insisto, como he dicho antes, más parecido a lo que pasa con Internet. Que en Internet no hay una persona que diga, ala, pues ahora vamos a cambiar esto y no sé qué, no sé cuánto. No, o sea, son unas reglas que se han establecido en ese sentido y entonces, pues sin ese... Es como un oro, o sea, tú no puedes cambiar las propiedades del oro, juegas con esas reglas, con esas circunstancias y con esas propiedades del oro
y entonces puedes hacer sucedáneos del oro, puedes hacer cosas parecidas, puedes tratar de imitar lo que hace el oro, pero el oro ya está ahí, el oro ya está hecho. Vale. Ya, entonces, pueden tener usos interesantes, pueden tener avances tecnológicos disruptivos y eso puede tener un sentido, puede tener cierto interés, pero Bitcoin pues es un activo digital muy diferente a todo lo demás, con una política monetaria que es inmutable a diferencia de todo lo demás y con una red descentralizada que tiene una seguridad que las demás no. Hmm. Adrián, si te parece, de esas tres ventajas que yo he deducido que para mí tendría Bitcoin, te he dicho antes de empezar a grabar que iba a hacer un poco como de abogado del diablo en esta entrevista. Entonces, te voy a Me encanta. plantear de cada una de esas tres cosas que te he dicho, reserva de valor, que es inconfiscable y la revalorización, un poco la parte negativa que yo le veo, ¿no? Entonces, en cuanto a la reserva de valor, pues yo lo veo el Bitcoin como el oro digital, ¿vale? Pues, oye, va a ser algo que es escaso, etcétera, etcétera, y que por eso, pues, mantenga el valor. Pero yo, la verdad, digo, si yo nunca he invertido en oro, mm, porque como no es un activo productivo, como no genera rentas, no genera flujo de caja, yo solo invierto en dos cosas. En fondos indexados, que al final no dejan de ser acciones o bonos que generan unos beneficios y por tanto digo, vale, esto vale dinero porque genera dinero, perfecto. O en inmuebles que generan dinero porque generan alquileres, entonces estoy cómodo, vale, esto yo sé que tiene un valor. El oro, pues hombre, para mí tiene un valor porque nos hemos puesto de acuerdo, como una convención social, de esto vale dinero, pues porque sí, porque brilla, porque es escaso, pero ya está, no genera intereses. Entonces, yo no sé si 1.000, 2.000, 3.000 dólares la onza es caro o barato. De la misma manera que no sé si Bitcoin, pues vale 1.000, 100.000 o 3 millones, ¿no? O sea, vale. Entonces, yo creo que en algún momento Bitcoin, si una de sus utilidades es reserva de valor, pues hombre, en el momento en el que ha surgido y hay mucho hype, pues ha subido mucho, ha tenido muy buena rentabilidad, pero mi pensamiento es que en algún momento cuando se estabilice, pues será como el oro, que subirá un poquito más que la inflación. ¿Cómo lo ves? El oro últimamente no ha subido un poquito más que la inflación Pero y históricamente sí. históricamente puede ser. Yo creo por ejemplo, bueno, no es que crea, es que los datos nos dicen que el dólar ha caído pues un 90 y largos por ciento respecto a su valor, o sea, respecto a su poder adquisitivo, digamos, y el oro lleva O una revalorización dicho de mucho otra más alta. forma, para mí unas acciones, o sea, la bolsa siempre tiene que ser más rentable que el oro a largo plazo, Sí. porque el oro no hace nada, las empresas al final producen, están dando forma al Ujú. mundo, tienen más riesgo. Entonces, Claro, siempre y cuando lo hagan bien, claro, por eso sí, ahí está sí, el riesgo, ¿no? en conjunto. Claro, en conjunto, vale. En eso quizás estemos bastante más alineados. En cuanto al oro en sí mismo, claro, se tienen que evaluar de forma diferente. Básicamente porque, y estoy totalmente de acuerdo con eso, en que efectivamente no es un activo productivo. Por eso no se puede evaluar de la misma forma. En este sentido, el oro no solo vamos a ir por el oro porque en realidad cuando hablemos de Bitcoin tiene muchas similitudes en este sentido y vamos a poder entender mucho mejor extrapolado a Bitcoin, ¿no? Pero el oro no solo es un consenso social, que en realidad no ha habido no se ha apalabrado esto, no ha habido a nivel social decir, oye, pues venga, vamos a ponernos de acuerdo en que sea así. Ha sido un proceso de prueba y error durante muchísimos años y es verdad que en los últimos 5.000 se ha asentado mucho más, pero anteriormente ha sido una prueba y error con otros bienes, que tú lo sabes muy bien también porque has leído sobre ello, y han habido otras pruebas que han sido mejores o peores, pues con la sal, el tema del salario que todo el mundo conoce, con las conchas marinas, con otro tipo de bienes o de materiales o de materias primas o incluso de artilugios y representaciones. Y en ese prueba y error hay unas características que se han ido deduciendo en base a esa prueba y error, que no es solo un consenso, y es, oye, esto me dura
este papelito me dura más o menos que esta roca. Este trozo de, yo qué sé, de ostra marina eh, es más divisible o menos divisible, es más escasa o menos escasa, es más transportable o menos transportable, me requiere coste de mantenimiento, me requiere, o sea, todas estas características hacen en sí mismo, y por eso hablábamos de lo de activo financiero y activo real. Ese activo real está basado en sus propiedades. O sea, ¿cuáles son sus propiedades? Pues tiene mejores propiedades que otros bienes, ¿no? Entonces, pues de forma natural, oye, el que ahorraba en conchas le ha ido peor porque se le han deteriorado más, porque no ha podido dividirlo igual, porque no ve, que el que lo ha hecho en oro. Entonces, deducimos en base a esa prueba de error y en base a muchos siglos, pues que obviamente preferimos tener oro, y entonces la gente dice, oye, pues yo prefiero esa cosa que esa otra. Entonces, no ha sido Súper. solo un consenso. Sí, No, no, que iba a súper ser, claro. claro. Entonces, Bitcoin trata de digitalizar esas propiedades, hacer esas propiedades del oro que ya hemos deducido al mundo digital, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el valor de Bitcoin? Bueno, principalmente por sus propiedades y de forma paralela por sus utilidades. Vale. ¿Cuáles son esas utilidades? Que esas utilidades, por cierto, son la demanda que atrae. Porque una cosa es las propiedades en sí, genial, tiene mejores propiedades que otras cosas, muy bien. Y hay todo va en base a oferta y demanda. La oferta ya la sabemos, primera característica importantísima, ¿no? Oye, como habíamos dicho antes, es el único activo 100% limitado y por lo tanto pues tiene incluso menor stock to flow, que se llama, que es el ratio en el que se mide la escasez de las cosas, tiene menor stock to flow que el oro y menor stock to flow que cualquier otra cosa, es decir, se produce menos y hay menos que cualquier otra cosa. Y por otro lado, tenemos la demanda, oferta y demanda. ¿En qué se basa esa demanda? Bueno, lo que la mayoría de personas se quedan es que únicamente se demanda porque pensamos que va a subir más, que es cierto que hay una demanda por eso, pero también hay una demanda de forma natural, en base a la conciencia, en base al conocimiento sobre eso, que es, oye, si yo, por ejemplo, necesito que, lo que hablábamos antes, por poner un ejemplo, que no me lo confisquen, necesito o quiero tener riqueza porque vivo en un lugar opresor, vivo en un Cuba y sé que lo que tenga me lo van a quitar, oye, pues a lo mejor sí que quiero esa cosa y sí que demando eso, porque es la única cosa en el mundo que de verdad, si lo custodio correctamente, no me lo pueden quitar, ¿no? Entonces, ya puede haber una pequeña demanda que venga por esa utilidad. Otra pequeña demanda puede ser, oye, que yo estoy en un país africano y estoy dando un servicio a un suizo al otro lado del mundo con internet, pero no puedo recibir una transferencia bancaria. Ostras, pues a lo mejor con esta cosa sí puedo recibir dinero desde la otra parte del mundo de forma instantánea. Bueno, otro tipo de demanda. Y así Claro. sucesivamente, ¿no? Hay diferentes Sí. utilidades que nos permiten tener, oye, pues yo es que quiero tener riqueza que no dependa de los estados, es decir, que esté en el ciberespacio, podríamos decir, en vez de en un lugar, en una jurisdicción concreta, y que por tanto la pueda llevar conmigo allá donde quiera sin tener que preguntarle a nadie. Oye, pues a Vale. lo mejor hay otra demanda por ahí, y así No, no, sucesivamente, Carlos. totalmente. O sea, eso tiene sentido. Y el segundo punto, precisamente, el que te comentaba de inconfiscable, o sea, le veo valor. Y ahora te cuento un poco y retomamos Sí. el viaje que hicimos, que pues ya estuvimos hablando mucho de esto, porque a mí me interesaba entenderlo tanto a nivel teórico para ver cómo funciona, como para ver si tengo que hacer algo con esto. Entonces, en ese momento sí que me convenciste, ¿no? Vale, pues hay que comprar Bitcoin y además no hacerlo en una plataforma y tal, porque la base de todo es que no se sepa que ese dinero es mío, porque si lo compro en una plataforma, pues al final he enviado dinero desde mi cuenta bancaria, entonces ya se sabe, ya no es anónimo y ya pues hay problemas. Entonces, bueno, en ese momento me convenciste O sea, de... quiero matizar en este sentido que no es por ocultarlo a las autoridades, sino por incluso por tu bien físico. Es decir, lo que sí sabemos 100% es que todas las bases de datos acaban siendo conocidas, o sea, acaban hackeándose, acaban conociéndose esa información. Entonces, igual que ha sido hackeada a Hacienda Española,
o que ha sido hackeada, no sé, cualquier institución, incluso policial o de lo que sea, y todos esos datos, pues DNIs, lugares Sí. de localización y todo eso, pues imagínate enlazar con temas monetarios o patrimoniales. Es decir, si se acaba sabiendo que tú, por lo que sea, tienes X, pues no porque el Estado vaya a hacer algo contigo, que también podría ser, sino porque alguien con malas intenciones puede saber quién eres, dónde vives, qué tienes exactamente, cómo lo tienes, pues eso podría ser problemático, ¿no? Claro. Bueno, entonces, sí, yo tengo de hecho amigos que lo que hacían era irse a los cajeros estos de Bitcoin, iban así con una gorra, con una mascarilla, metían el dinero para que no se supiera, en fin, bueno, el caso. Joder, vaya imagen estás poniendo también, vaya amiguitos que tenías, Carlos? Sí, sí. Bueno, entonces, en ese momento dije, bueno, pues vale, pues tener algo de dinero por si acaso me parece inteligente. Pero luego digo, ostras, qué pereza. O sea, qué pereza el hacer todo eso, ¿no? Que si sacar el dinero, claro, cambiarlo con alguien que también lo tenga fuera del sistema, y luego el guardarlo, ¿no? Guardarlo en casa, que si las claves estas, las 12 o 24 palabras, y digo, puf, qué ansiedad. O sea, como de alguna manera digo, ostras, es que estamos yendo hacia atrás. Es mm, cada vez más todo precisamente digital, que sí, que entiendo que está en el banco y que hay una entidad centralizada, un intermediario y todo, pero digo, puf, qué ansiedad el tener ahí en algún sitio, mm, pues esas claves que a ver si me las van a robar, a ver si lo voy a perder, esto que se dice también de que hay no sé cuántos millones de bitcoins perdidos, y digo, puf, no sé si me compensa, la verdad. Claro, esto es, ya lo sabes, que a ti te pasará también, Carlos, estoy convencidísimo de que muchas veces cuando vemos del 0 al 10 decimos, hostia, ese 10 qué pereza, que esto hay que hacer muchas cosas, pero porque estamos yendo al máximo nivel. O sea, no hace falta irte al último escalón y hay grados intermedios de implicación, de todo, de responsabilidad, de todo lo que eso conlleva, porque si yo ahora pienso en, uff, qué movidón tener 1000 inmuebles con todo lo que eso conlleva de mantenimiento, de que si se ha roto ahora no sé qué, de que si tengo, vale, sí, lo delego, pero esa empresa de delegación me va fallando, no sé, o sea, en realidad es un puto pollo, de que ahora ha cambiado el IBI aquí, en las basuras, no sé qué, la comunidad de vecinos le pasa no Sí, sé cuánto, o sea, es es un verdad. puto pollo. Es un puto pollo, pero claro, porque estamos pensando a lo mejor en eso, 1000 inmuebles, con todo tal, y encima pensamos en cómo debería ser genial, súper bien organizado y no sé qué, pues claro, pues si te pones en ese punto, pues es abrumador. Pero también puede haber un grado menor, una escala que te sientas más cómodo, que no sea tan loco. O sea que sí, hay grados para todo. Eh, Total. Hay a veces también lo pienso, incluso, no sé, cuando voy a entrenar, digo, guau, imagínate si fuera olímpico, tú, comiendo ahí al dedillo, ¿sabes? Midiendo cada lechuga que como, porque si no, no vaya a ser que, claro, pues a lo mejor solo entrenar y ya está bien, ¿sabes? Está saludable y tal, no hace falta ir a esa escala olímpica, ¿no? Y luego Yo sí diría, estoy en esa escala olímpica de mi mundo y tú, pues probablemente del tuyo porque nos gusta, o sea, porque claro. nos apasiona, pero no podemos tampoco extrapolarlo a todas las personas. No, pero es verdad que a lo mejor sí que podría probar con algo de dinero que diga, oye, esto aunque lo pierda, aunque me Claro. pierda las claves, pues no pasa nada. Y oye, ir viendo si estoy cómodo, totalmente. De Vale, hecho, hay un tipo muy, perdona que te corte, hay una persona a la que respeto muchísimo que se llama Wences Casares, que tenía una frase que me parece que está en el libro de Bitcoinismo, que dice algo así como, es igual de irresponsable y de insensato tener todo tu patrimonio en Bitcoin como no tener nada, ¿no? O sea, decía que no tener nada también es irresponsable, porque además es como bueno, no sé si alguna vez has comentado aquí en tu podcast las inversiones asimétricas, ¿no? Que tienen una posibilidades muy fuertes en comparación a las posibles pérdidas que pueda haber, o sea, la contraprestación, digamos, pues es muy grande, ¿no? Entonces,
También es una irresponsabilidad no tener nada en Bitcoin. Total. Yo la verdad, aunque no creía mucho en Bitcoin, pues compré hace, no sé, 3 años o algo así, pero más por miedo, por FOMO. Digo, a ver si voy a ser el único tonto que no compró, y compré, pero por eso. Es Mm, justo lo que no hay que hacer, Carlos. ya, ya. Bueno, Adrián, una cosa que, o sea, a mí, lo que te digo, me genera intranquilidad el hecho de que Bitcoin no sea un activo productivo, que no genere Ujú. rentas, pero cuando oí hablar de DeFi, de las finanzas ¿Mm? descentralizadas, y que se pueden hacer cosas como para ser tu propio banco, como para hacer cosas de banco. O sea, el banco, por ejemplo, son los únicos que pueden prestar dinero, pues con el tema del coeficiente de caja y todo eso, que pueden hacer de intermediarios entre monedas y ganarse ese diferencial. Y eso con las finanzas descentralizadas se puede hacer. Entonces, eso sí que me llamó bastante la atención, la posibilidad de generar ingresos, además pasivos, en el mundo Bitcoin o en el mundo blockchain, en el mundo cripto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es esto, cómo funcionan las finanzas descentralizadas y qué se puede hacer. O sea, es cierto que están haciendo un mundo paralelo, digamos, en el que te permiten hacer, pues como tú bien dices, estas operaciones o productos que estaban limitados al mundo bancario. Por ejemplo, pues como tú bien dices, hacer préstamos con un interés, es decir, te conviertes tú en prestamista. También al revés, también puedes pedir prestado y también puedes, por ejemplo, ser lo que le llaman pools de liquidez. Es decir, que hay personas que hacen compraventas y tú eres el que pone parte de la liquidez y tú comisionas por esas compraventas, ¿no? Como que eres un, digamos, un pequeño intermediario en el que te ves beneficiado del mercado, de lo que sucede en el mercado, ¿no? El problema de esto, y yo he estado muy metido y tal, y cada vez me voy separando un poquito más, o volviéndome, no sé si decir más conservador o más realista o menos idealista en ese sentido, porque voy viendo la realidad de lo que está sucediendo en todos estos mundos del DeFi, que es verdad que hay otras partes del DeFi que sí tienen bastante lógica para mí, pero la que se conoce como DeFi, que son en estas pseudo blockchains o pseudo criptos o tal, muchas veces son un engañabobos. O sea, muchas veces son el típico nuevo casino que básicamente, aunque parezca que estás generando rentabilidad, es como que la caída de la propia criptomoneda que te están dando, es decir, la inflación que se genera en esa criptomoneda, ni siquiera compensa la rentabilidad que estás obteniendo. Es lo que se le llama un impermanent loss, se le llama el técnicamente. Que básicamente tú imagínate que si tuvieras un tipo de interés, o sea, recibieras un interés en bolívares venezolanos y tienes un 200% de rentabilidad en bolívares venezolanos, solo que el bolívar venezolano se devalúa un Sí. 2000. Claro, Entonces, si pero se ahí, devalúa Adri, yo he visto que también hay, o sea, se puede hacer incluso con el USDC, o sea, con sí, monedas correcto, fijas, y que ahí el tipo de interés es mucho más alto que en las monedas fiat. O sea, por ejemplo, si en dólares totalmente. el tipo de interés está en el 4%, en el 5% que te podría dar un banco americano, en el USDC, que tiene una correlación de 1 a 1, ¿no? Pues a lo mejor te dan un 8 o un 9. Muy interesante esto que has dicho y por eso digo que yo me vuelvo un poquito más conservador porque esto sí le veo que sí que tiene más sentido. Por eso ya no nos vamos a 200% de rentabilidad con criptomonedas locas, meme coins y no sé qué, sino con cosas de este estilo que me parecen más lógicas y importante, no veo que tenga tanto sentido cuando hablamos de sintéticos, que se llaman, que son pues una representación de este token, por ejemplo, porque claro, USDC o USDT ya es una representación del dólar. ¿Pero dónde tienes esa representación? No, que está en la blockchain de no sé qué, de su puta madre, de no sé cuánto. Entonces tienes una representación de una representación de una representación. Entonces ya tienes un riesgo que no depende de lo que está generando, sino de la sostenibilidad de esa
criptomoneda en sí, de que no Ya. desaparezca, de que esa blockchain funcione. O sea, Entonces, vale, ese es si nos quedamos en esa es la explicación de por qué te da más tipo de interés, ¿no? Porque al final mucha, hay un riesgo. efectivamente, y porque estás generando algo que en realidad no es el activo real, sino que es una pseudo tal o una copia de o una multiplicación de. Entonces, bueno, cuando nos quedamos en el activo, por ejemplo, como has dicho, USDC, USDT, de hecho, sí me parece muy interesante lo que está sucediendo, por ejemplo, con préstamos directos a personas directas, no en una plataforma en la que le das tu dinero y ellos dicen que te dan una rentabilidad, que a veces es engañoso, ¿no? Y esto lo quiero dejar bastante claro porque a veces pensamos que está relacionado directamente con que me han estafado con las criptomonedas, me han estafado con Bitcoin, y en realidad lo que te ha estafado es una empresa a la que tú le has dado el dinero y te ha dicho que iba a hacer algo y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, muchas veces esto se confunde y quiero dejar claro que sí que hay lugares, y voy a decir un lugar concreto, aunque esto puede ir cambiando y no es una publicidad ni nada parecido, pero hay espacios de unión entre personas que conectan, por ejemplo, Hodel Hodel, y ahí en ese lugar tú puedes conocer a otras personas o ver ofertas, y en esos lugares tú, por ejemplo, digo, oye, eh, Carlos está pidiendo $10.000 y yo puedo prestarle esos $10.000, pero y la gente pensará, bueno, ¿y cómo tengo yo la garantía de que me lo va a prestar, o sea, de que me lo va a devolver? Bueno, pues se pone una garantía real, se pone un colateral, que en este caso suele ser en Bitcoin. Entonces, ese Bitcoin se queda, digamos, esperando a que sea pagado o que sea devuelto ese préstamo. Entonces, yo recibo un tipo de interés, por ejemplo, el 10%, que es bastante común, un 10% de interés anual, y si no paga Carlos ese interés, entonces se activaría ese colateral y me lo devolverían en Bitcoin, ¿no? Y esto se hace Entonces, sin intermediarios, sin intermediarios, con efectivamente, los dentro, smart contracts famosos, ¿no? Con los contratos sí, inteligentes. sí, podríamos resumirlo en que sí, en realidad es lo que se le llama una multifirma dentro de Bitcoin y demás, con nuestras firmas y todo esto, pero podríamos decir que sí que es una mezcla entre smart contracts y tecnología pues dentro de la Vale. No, blockchain y no, tal. esta es una ventaja que no habíamos apuntado de Bitcoin, es la posibilidad de usarlo como garantía para conseguir préstamos. Que, bueno, Buenísimo, es eh, verdad que cada vez se utiliza más y es una forma en la que cada vez va a haber más demanda también, porque efectivamente es un colateral muy potente. O sea, y ahora que tú que vienes que tu potencial y todo tu conocimiento está en el mundo de los inmuebles, tú sabes muy bien los problemas que han tenido el sistema bancario con la colateralización inmobiliaria, es decir, que de repente los bancos se han convertido en casi una inmobiliaria, ¿no? En estos bancos malos que le llaman, que tienen que sacar producto bancario inmobiliario porque han tenido que hacer ejecución, ¿no? Ejecutar ese colateral, pero dicen, hostia, es que este no es mi negocio es dar préstamos y hacer cosas financieras, pero no tener patrimonio inmobiliario que encima pues hay que volver a tasarlo, ha tenido otra circunstancias de cuando yo di el préstamo porque ha tenido deterioros o porque hay una persona dentro que no se quiere ir o ese tipo de cosas. Entonces, oye, se me enrarece todo esto. En cambio, con Bitcoin no tenemos ese problema porque no tenemos que reevaluar o sea, nosotros ya tenemos un precio de mercado que además es líquido en todo momento. Entonces, tener un colateral, es verdad que hay una volatilidad de por medio, pero efectivamente esa volatilidad, por ejemplo, en los inmuebles no se ve que cotice, pero sí existe esa volatilidad y más aún cuando hablamos de este tipo de garantías, ¿no? Entonces, de repente, si yo tuviera un colateral en Bitcoin que todo el rato sé el precio y por lo tanto sé si me está cubriendo lo que garantizo o no, entonces si llega a ese punto en el que no cubre lo que garantizo, se ejecuta la orden y me llega ese valor de forma instantánea, incluso podría ser directamente en euros, porque se venda en mercado y reciba los euros exactos sin tener que pues hacer todo ese tipo de cosas burocráticas de, oye, echar al inquilino, o sea, al que está impagando, retasar la propiedad, ver si la puedo vender, esperar un plazo. O sea, es mucho más engorroso como colateral un activo de este tipo que un activo como Bitcoin, ¿no? Que encima, por cierto, no tiene que estar en un lugar concreto, podría estar en cualquier parte del mundo
y podría hacer este tipo de préstamos en cualquier jurisdicción, ¿no? En cambio, pues con los inmuebles también se complica un poco esto. Qué bueno, Adri. Vale, te quiero preguntar de forma rápida cuáles son los tres errores que tú ves más frecuentes de la gente cuando invierte en Bitcoin. Voy a poner uno extra anterior, el cero, que es invertir por FOMO, como me dijiste tú, por no quedarte fuera. Pero el primero real es pues creer que esto es para hacerte rico rápido, es un clasicazo y efectivamente a la mayoría de personas que entran de esta manera pues les va mal y eso corrobora aún más a las personas de, ostras, esto era una mala decisión, ¿no? Entonces se hace una bola en ese sentido y mucha gente pues entraba buscando el pelotazo y por lo tanto termina comprando caro y vendiendo con pérdidas. ¿Por qué? Pues por otro de los siguientes puntos, que es no entender lo que estás comprando. O sea, es un gravísimo error no entender lo que estás comprando y eso te hace tomar malas decisiones. Por lo tanto, si a lo mejor hay una volatilidad en ese plazo y tú no sabes lo que tienes porque no has sabido valorarlo, no sabes si está barato o caro, entonces probablemente tengas más miedo de lo que deberías, ¿no? Pues directamente acabas tomando las peores decisiones o porque te dejas llevar por un tercero también, porque como no entiendes lo que estás comprando, pues escuchas a alguien y tomas decisiones en base a otra persona sin saber exactamente lo que estás haciendo. Y un tercero diría que es el tema de la custodia. Es algo muy común que se ha sufrido muchísimo y que seguirá sucediendo porque va en contra de su naturaleza y es ceder la custodia. Estamos muy acostumbrados a que otro sea el responsable de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza, y es un error el no aprender a autocustodiar lo que te pertenece y hacerte responsable de aquello que tienes. Y para eso, pues, necesitas un mínimo que es verdad que cada vez se va facilitando, se va adaptando, se va mejorando y todo esto, pero en esencia es proteger tus claves privadas y no cederlo a un tercero, porque en el momento en el que lo cedes a un tercero, tú no eres el propietario. Y si tú no eres el propietario, pues entonces luego no te puedes quejar de que no tengo acceso a ello, me lo han quitado, en realidad no te lo han quitado, sino que tú lo has cedido voluntariamente y esa autocustodia creo que es una de las grandes labores, de los grandes aprendizajes que vamos a tener como civilización en los próximos años, a volver a lo que siempre hicimos, que era a no ceder voluntariamente nuestro patrimonio, que así ha sido durante muchísimos años y cambió en estos últimos siglos, ¿no? En lo que hemos pues, cambiado o revertido este sentido. Y creo que vamos a volver a ese punto que también se facilita gracias a la tecnología. Adrián, en este podcast solemos hablar de inversión inmobiliaria y relacionado con el mundo cripto te quiero preguntar sobre la tokenización. Si puedes explicar qué es y qué opinión tienes. Vaya, pues esto es una cuestión también bastante confundida en general. En realidad es justo convertir un activo real en un activo financiero, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Oye, yo tengo esta propiedad inmobiliaria y la digitalizo haciendo representaciones en el mundo digital de partes de este inmueble, ¿no? Y es una buena idea conceptual, pero no se está llevando bien a la práctica y es una confusión lo que se muestra con la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se acaba acudiendo igualmente a los modelos tradicionales como la notaría, como el registro de la propiedad, como ese tipo de cosas que son lo que realmente marca la realidad en el mundo en el que nos encontramos. O sea, no se está diferenciando en ese sentido y por lo tanto mandan el registro de la propiedad. Entonces, oye, si tú no estás en el registro de la propiedad, si tú no eres el propietario real, da igual que tengas una tokenización de ese tipo porque está en un submundo que no está tangibilizado en el mundo real, ¿no? Entonces se hacen pseudo tokenizaciones, la mayoría de empresas, la mayoría de proyectos en realidad tratan de llevarlo al mundo real y en cierto modo se utiliza, pero si nos vamos a la realidad de las cosas, a lo fáctico,
no hay una realidad que se haya extrapolado, ¿no? O sea, yo puedo tener un trozo de ese inmueble, una tokenización de ese inmueble, pero si yo quiero darle un uso concreto o quiero vender una parte que realmente sea mía, o si yo voy realmente a hacer algo que me requiera de el mundo real, o sea, oye, pues de que esté mi nombre en ese lugar del registro de la propiedad, no, al final no es así. El propietario probablemente sea pues, la empresa que te está tokenizando o quien te ha vendido esas representaciones y está como en una capa superior. Entonces, cuidado también con ese tipo de cuestiones que aún no están bien ejecutadas, básicamente. Genial. Y Adrián, antes de la entrevista te decía que, bueno, que quería hacer un poco de abogado del diablo y le he preguntado a ChatGPT, le digo, prepárame 5 preguntas así controvertidas sobre Bitcoin. Y la verdad es que ha habido dos que me han gustado y que son, yo creo que son muy buenas, así que si te atreves te las voy a hacer. Vamos a ello, a ver en qué compromiso me metes, Mira, Carlos. dice, Bitcoin se presenta como moneda descentralizada, pero más del 80% está en manos de una minoría. ¿No estamos simplemente reemplazando una élite por otra? Vaya, es curioso que te comente esto la inteligencia artificial, pero hay una confusión inicial, ¿no? Una cosa es el sistema descentralizado, que no es igual a la equidad de las tenencias, es decir, de que todos tengamos lo mismo. Son cosas diferentes. O sea, el sistema realmente es descentralizado, funciona a través de nodos alrededor del mundo, que no lo controla una ente central, etcétera, etcétera. No controla lo que sucede en la red. Otra cosa es que tú, la tenencia del activo, que es independiente a la red, una cosa es la red donde se mueve el activo y otra cosa es que el activo esté en las mismas personas. Son cosas distintas, ¿no? Sigue siendo descentralizado el sistema aunque pocas personas tuvieran, y digo tuvieran hipotéticamente, porque en realidad eso no se sabe del todo por varios motivos, porque en realidad lo que nosotros vemos son direcciones, no vemos personas, no vemos nombres y apellidos, vemos direcciones con cantidades, y lo que sí sabemos es que ciertas direcciones están asociadas, por ejemplo, a exchanges, que son esos bancos de cripto, esas casas de cambio. Entonces, en esos exchanges, que sí que es verdad que tienen cantidades muy grandes y que controlan gran parte, en realidad supuestamente pertenece a sus clientes, a sus usuarios, ¿no? Entonces sí que es verdad que se concentran en esas masas, pero muchos de ellos o sea, la mayoría no les pertenece a ellos. Y por otra parte, también es algo común creer que, bueno, si por ejemplo, vamos a poner una hipótesis, Carlos, y tú lo sabes muy bien, esto lo sabes vamos, de primera mano, si repartiéramos todo el dinero del mundo por igual y dijéramos, venga, vamos a hacer la utopía de que Bitcoin realmente es, vamos, la rehostia y reorganiza la economía mundial y hace que todos seamos igual de ricos, ¿no? Tú sabes que eso no se mantendría equilibrado, porque, vamos, no depende de lo que tienes, sino de qué haces con lo que tienes y de la capacidad que tienes para aportar a otros y que esos otros quieran, pues, ceder parte de lo que tienen a cambio de lo que tú aportas, ¿no? Entonces, no se mantendría equitativo, es una falacia esto por completo, o sea que al final es más importante lo que eres capaz de aportar y qué haces con lo que tienes que todo esté igualitario. O sea, que se volvería a esas manos productivas, ¿no? O esas manos inteligentes. Buenísimo. Y la segunda pregunta así controvertida que me proponía ChatGPT es, muchos lo ven como refugio, de Leo, muchos lo ven como refugio frente a los bancos centrales, pero su volatilidad es brutal. ¿Cómo puedes confiar tu patrimonio a algo que puede caer un 50% en semanas? Es muy interesante esto y es cierto que la volatilidad es un arma de doble filo porque te permite, o sea, justamente la volatilidad es, bueno, voy a empezar por otro lado. En realidad, cualquier persona que piense en el corto plazo, que recordemos que es una de los tres errores que hemos hablado, querer hacerte rico en el corto plazo y querer pegar pelotazos, ya es un error. O sea, el corto plazo es ruido. Pero no solo en Bitcoin, en cualquier cosa. Tú que también conoces de la bolsa,
cuando salen noticias, etcétera, eso no cambia los fundamentales muchas veces de la acción que tú tienes o de la empresa, ¿no? Es decir, que suceda algo externo no modifica que el equipo esté haciendo unas cosas correctas, que tenga unos balances sanos, que la deuda sea correcta, la que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces no cambia lo que el activo es o el activo representa lo que sucede afuera. Entonces, todo ese ruido que sucede en el corto plazo no modifica, no tiene por qué modificar el largo plazo, ¿no? Es un error pensar que los periodos cortos de tiempo, pues, y menos aún para un activo que está enfocado justamente en esa protección patrimonial y recordemos que es para trasladar valor en el tiempo. O sea, si nosotros miramos los mínimos históricos en Bitcoin, vemos que constantemente son ascendentes. En el corto plazo hay ruido, hay volatilidad, pero vemos que si hacemos un zoom out, si miramos hacia afuera, se ve claramente cuál es la tendencia. Y esto lo podría ver, como yo siempre digo en las charlas, si le preguntas a un niño de 5 años, oye, ¿esto por dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Si miramos el gráfico completo, pues probablemente tenga una respuesta muy clara y efectivamente, si hacemos el zoom, pues veremos mucha volatilidad. Pero la volatilidad en concreto es el precio que también tenemos que pagar, no un precio solo monetario, sino un precio también psicológico, un precio también de comprensión para acceder a un activo que en el largo plazo ha sido, pues, por ejemplo, en esta última década, la más rentable. O sea, vale, Ya. si Y a me ver, cae, para mí, no sé, los 14 años o los que llevé Bitcoin vivo, para mí eso es muy corto plazo. es Eso corto no, plazo. no podemos decir, no, como ha subido no sé cuánto por ciento al año, hacemos una proyección. Para mí eso no tiene sentido. No O sea, tiene sentido, pero solo no puede podemos ser que hablar de suba lo que siempre a ese es. ritmo. Claro, entonces tampoco tendría sentido hablar de caídas del 50. O sea, tampoco tiene sentido. O sea, si no tiene sentido hablar de los 14 años al Claro. alza, tampoco tiene sentido hablar de 2 días a la baja. O sea, Sí, pues sí, a ver, seamos para mí Bitcoin equitativos. y sin querer predecir nada, pues conforme va siendo más grande y más relevante, va a ser menos volátil y menos rentable. O Efectivamente, sea, se va a ir pareciendo efectivamente. cada vez más al oro. O sea, bajo mi punto de vista. Solo que con utilidades y propiedades que el oro no es capaz. Entonces, probablemente sí se vaya a desplazar más capital que lo que ha sido en el oro, porque además también drena a otros vehículos que hacen peor ciertas utilidades que Sí. Bitcoin hace mejor. Pero bueno, pero No lo sé, o efectivamente, sea, aquí entraríamos en un debate efectivamente, porque es, sí, claro, o sea, el Bitcoin en 2025 es mejor que el oro en 1970, pero porque está adecuado a su época. Es como decir, no, es que el iPhone de 2025 es mejor que el Nokia del 2000. Pues claro, claro que sí. Y Nokia era el líder en su época y era la empresa más grande de móviles y ahora pues Apple es la empresa más grande de móviles y de ordenadores. No sé, no sé. Yo creo que claro, aquí hay solo cuando lo debate. comparamos con tecnología, cuando solo pensamos en un avance tecnológico, podemos hacer esa comparación, pero no se basa solo en tecnología, esa es la gran diferencia, ¿no? Si solo fuera innovación, sería fácil de sustituir, pero no va solo de innovación, hay cosas que no se pueden sustituir tan fácilmente, pero efectivamente tienes toda la razón en que esa volatilidad se va a reducir. Y claro, hay gente que lo ve como algo positivo, pero en realidad también puede ser negativo para quien quiere una revalorización. Es decir, oye, Claro, pues sí, a lo mejor es más estable. ¿Para qué quieres algo más estable? Ya tienes otras cosas estables. Si lo que quieres es estabilidad, no pienses en Bitcoin. O sea, ¿por qué quieres modificar aquello que tiene unas ventajas que no tiene para otras cosas? Oye, si quieres volatilidad, busca otras cosas. O sea, si quieres estabilidad, busca otras cosas. No trate de hacer estable lo que es volátil intrínsecamente, ¿no? claro. Y es verdad que no creo que sí que es verdad que se va a reducir en volatilidad, pero eso no quiere decir que se estabilice porque algo que medimos, por ejemplo, pues en este caso, ¿no? En dólares o euros, si constantemente estamos aumentando la masa monetaria, no se va a estabilizar en precio,
se va a estabilizar en volatilidad, pero no en incremento de precio. O sea que seguiremos teniendo crecimientos alcistas, pero no de Bitcoin, pero de los inmuebles también, del agua también y de la mayoría de cosas que se midan en aquello que no es, Claro. eh, básicamente que no es escaso. Todo lo que no sea escaso, pues vamos a ver un incremento. Y efectivamente, eh, también es verdad que tiene que ver con eso, ¿no? Con a medida que más gente entra, a medida que más dinero entra, vamos a ver cómo esa fase de volatilidad se va reduciendo. Y muchas Y, veces, sí, dale, dale. no, no, perdón, perdón. Nada, que yo qué sé, nadie se quejaba cuando Amazon era súper volátil en el 2002 y se multiplicó por 100. Y a lo mejor sí que hay gente que decidiría aprovecharlo. Ahora, pues Amazon es una increíble empresa y a lo mejor sí le hubiera gustado aprovechar esos momentos de volatilidad. Ahora es menos volátil, sigue estando más asentado y son partes del proceso. Es decir, son momentos, es la típica curva esta, ¿no? Oye, pues hay gente que prefiere tener más certidumbre y eso pues tiene menor potencial. Cuanto mayor certidumbre, cuanto más se sepa sobre algo. Y en este proceso estamos, ¿no? En ese momento estamos ahí. Bueno, pues no pasa nada. O sea, quien necesita más certidumbre solo tiene que esperar. Está bien. Eso te iba a preguntar, Adrián, ¿es demasiado tarde para invertir en Bitcoin o aún le queda recorrido? Yo creo que es demasiado temprano y ese es el problema y ese es el motivo por el que estamos hablando aquí tú y yo. Es tan temprano que hay que explicar cosas que serán obvias en un futuro. Muy bien. Y bueno, una pregunta que siempre se hace con inversiones es, oye, ¿cómo funcionan los impuestos? ¿Cuánto hay que pagar si inviertes en Bitcoin en España? ¿Hay que declararlo? ¿No? ¿Cómo funciona? En realidad funciona como cualquier activo en el que puedas tener un incremento de tu patrimonio. Es decir, tú pagas por las ganancias. Oye, has comprado a este precio y has vendido a este precio, tienes un margen de beneficio, pues pagas proporcionalmente por ese beneficio. ¿Cuánto? Dependerá de tu IRPF, dependerá de tus otras fuentes de ingreso y también depende de tu lugar de residencia, porque claro, los impuestos son jurisdiccionales, es decir, dependen del lugar donde te encuentres. No es lo mismo los impuestos en España que los impuestos en cualquier otro país. Justo en España es exactamente igual que si compraras y vendieras oro, que si compraras y vendieras acciones o cualquier cosa. Por lo tanto, si no vendes, no tienes una carga impositiva porque no ha habido una ganancia. Hay una ganancia latente, que se llama, que está ahí, latente, hasta que no la ejecutas, tú no tienes esa ganancia. Sí es importante, y esto hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Hay dos matices en esto de que no pagas hasta que no vendes. Hay dos matices. Uno de ellos es que sí tienes que tener en cuenta los impuestos de patrimonio, que cuando llegas a ciertas cantidades, dependiendo de la comunidad autónoma, pues son 500.000, otros son 700.000, otros, pues ahí ya pagas por patrimonio, es decir, si tienes una cantidad superior a esas cifras, ya tienes que pagar por patrimonio. Y también hay otro concepto que la gente confunde, que probablemente lo cambien en la ley, pero de momento sigue siendo así, y es que cambiar entre criptos se considera una venta y una compra, es decir, es como una permuta. Y por lo tanto, ahí, aunque tú no hayas pasado a euros, la ley entiende que ha habido una venta y una compra de otro activo. Y por lo tanto, en esa venta inicial, tú tuviste una ganancia o una pérdida. ¿Por qué se pensó así? Bueno, porque se ha tomado como si fueran acciones y es cierto que tú no puedes permutar de la misma forma una acción, o sea, yo no puedo cambiar una acción de Apple por una de Amazon, pero normalmente se vende la de Apple para comprar una de Amazon o viceversa o como sea. Entonces, en ese momento vas a tener una ganancia o una pérdida en esa transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues se sigue manteniendo así, a lo mejor se cambia en algún momento, las leyes van cambiando y son Tal cual. independientes a Bitcoin, que esto no tiene Sí, que ver sí. con Bitcoin, esto tiene que ver con las leyes del país. Si no te Eso. gustan, también te puedes mover a otro país y Bitcoin seguirá siendo exactamente igual, ¿no? Qué bueno. Nada, están ahí los de Hacienda que no entenderán nada. Claro, les cambia el paradigma, ¿no? De cómo funciona todo. Adrián, quería preguntarte mm, por los inmuebles, ¿no? O sea, ¿qué
¿qué similitudes le ves a los inmuebles con Bitcoin? Si te gusta la inversión inmobiliaria, ¿cómo lo ves? En España ha sido muy fuerte siempre la visión que tenemos, ¿no? O la involucración hacia la inversión inmobiliaria, y yo también la he tenido muy cerca. Mi padre es arquitecto a mí me flipa la arquitectura, me encanta el mundo inmobiliario. Es algo que, de hecho, cada vez que puedo, se me van los ojos, ¿no? A ciertas oportunidades, a ciertas, incluso tengo ahí como sueños húmedos que sé que no tienen sentido a veces, incluso a nivel económico, pero siempre me ha apetecido hacer una promoción, crear algo, ¿no? Es esa movida de creatividad o de hacer algo que puedas ponerle cierta estética, cierto, no sé, tengo ahí como una cosa idealizada en ese sentido. O sea, me flipa, y sí que es cierto que tienen muchas similitudes en cuanto... es verdad que pensamos más a largo plazo con el mundo inmobiliario, es algo como que está intrínseco, ¿no? Siempre tenemos esa visión largoplacista, y en el mundo, o sea, y Bitcoin en realidad, quien entiende realmente Bitcoin se da cuenta de que hay esa similitud en el pensamiento largoplacista, que es la preferencia temporal más largoplacista. Son activos reales ambos, entonces pues tienen riesgos de contrapartida más bajos. En el sentido de los inmuebles, es verdad que está más condicionado por el lugar donde se encuentra, por las leyes del lugar y ese tipo de cosas. En cambio, Bitcoin no está tan ligado a esto. Y por otro lado, tienen también relación con el tema de la escasez. Pues los inmuebles tienen un lugar concreto, una localización concreta, no se pueden construir infinitos edificios en el mismo lugar o infinitas casas en el mismo lugar, entonces eso también le da ese aspecto único o más limitado. Em, sí que es verdad que tiene las diferencias, voy notando cosas de diferencias y similitudes, pero en cuanto a la diferencia, pues claro, que está en un lugar geográfico concreto, sí que es verdad que lo hace más propicio a que puedan arrebatarlo, ¿no? A que puedan hacer una confiscación, a que puedan hacer una expropiación. De hecho, incluso yo en mi familia también he tenido expropiaciones de terrenos y de cosas de este tipo, incluso en España. Entonces, pues con Bitcoin sí que se limita a esto. Sí que tienen otra similitud, que es que te protegen en cierto modo ante la inflación. Es claro y evidente que muchas personas utilizan los inmuebles como protección ante la inflación. Una diferencia también es que son mucho más líquidos, o sea, es mucho más ilíquido el mundo inmobiliario, ¿no? No se puede dividir, no se puede vender un trozo, no se pueden mover en el espacio, no te lo puedes llevar contigo. En cambio, Bitcoin, pues sí, ¿no? Sí puedes vender una fracción, puedes moverlo donde quieras, puedes llevártelo contigo, puedes liquidarlo 24/7 en el mercado, da igual que sea domingo, da igual que sea a las 5 de la mañana. En cambio, pues para un inmueble, pues a veces te ves en un marrón de que no encuentras comprador, de que es mucho más complicado hacer todo esto. Entonces, tienen similitudes y tienen diferencias, pero sin duda es muy buena alternativa o muy buena combinación también. Y no solo en el ladrillo, sino también en el suelo. De hecho, el suelo cada vez me gusta más lo que es el terreno, el suelo como tal, no solo la propiedad como inmueble, básicamente porque el inmueble tiene unos aspectos más tecnológicos. Fíjate esto, que ahí también tiene un punto símil en este sentido, ¿no? Que ahí lo que tú comentabas de, oye, es que llegó Nokia y luego lo sobrepasó no sé qué, o lo que le pasó a, yo que sé, a BlackBerry, a tal, a Kodak, en realidad en el mundo inmobiliario también hay este aspecto. Es decir, se avanza en la forma en la que se construye, se queda obsoleta el tipo de construcción anterior, y eso puede perjudicar al activo que tienes. Porque claro, si empiezan a haber cosas más novedosas, más eficientes, más sostenibles, más todo esto, ¿no? Que tenga, yo que sé, ascensor, que todo ese tipo de cosas también son importantes. En cambio, en el suelo de hecho, el suelo es como tener Bitcoin. El suelo es como algo, es lo que es, es de milenios. El suelo se mide en milenios, es más largo plazista todavía, ¿no? En siglos
En cambio, ya los edificios son en eso, ¿no? En centenas de años y ya hay otras cosas que podemos contar en decenas, ¿no? Pero sí, Qué me guay. gusta mucho las similitudes y las diferencias, sí. Oye, pues he hecho ahí un buen repaso de similitudes y diferencias. Y Adrián, vamos a ir terminando. Es una pregunta que, ahora que lo pienso, debería habértela hecho al principio, pero bueno, mejor al final que nunca. Que es cómo llegaste tú cómo descubriste Bitcoin, cómo te enamoraste de Bitcoin y de todas sus ventajas. ¿Cómo fue, cómo llegaste? Pues tiene que ver con lo que hemos hablado casi en la introducción, ¿no? De el hecho de, oye, yo me empecé a preguntar por qué había personas que les iba mejor económicamente que a otras, porque algunos entendían más de dinero que otros, y luego me di cuenta de que en realidad no, claro, yo venía con el prejuicio de que hay personas que nacen ricas y personas que nacen pobres y que se quedan así para siempre, pero efectivamente eso cada vez tenemos más ventajas para cambiarlo, o más posibilidades o más opciones para cambiarlo y intenté interesarme lo máximo posible por qué hacían esas personas que sí que entendían el mundo económico, que sabían manejarse correctamente a través del sistema, de cómo funcionaba el mundo del dinero. Eso me llevó a preguntarme qué cojones es el dinero, porque la mayoría de personas no saben qué es el dinero, cómo funciona el dinero, de dónde sale. em, y eso, pues al final, te lleva a conocer historia, y cuando conoces la historia, pues deduces muchas de las cosas que hemos hablado aquí, pues sobre la procedencia del dinero, sobre qué es el oro, sobre qué propiedades tiene, etcétera. Y eso, de forma natural, me llevó a conocer Bitcoin. También por ese aspecto que hemos comentado al inicio de, ostras, esto parece que sube mucho y que llama la atención y que es, yo lo llamo, la volatilidad muchas veces la llamo como que realmente es el equipo de marketing, es la publicidad que tiene Bitcoin de forma, eh, bueno, no tan directa, no tan literal, pero es una forma de llamar la atención a la gente, ¿no? Oye, pues ha llegado a máximos históricos, está en $111.000, que y sale en la televisión y no sé qué. Ostras, pues hay gente que dice, pero me llama la atención, voy a saber qué es esto, ¿no? Y yo lo conocí en un bar con unas personas que empezaron a hablar de esto, una persona que se llamaba David. Es verdad que antes lo había oído por otros motivos relacionados con la informática y con Internet y demás, pero cuando realmente me puse a prestar la atención fue a través de que David me empezó a comentar que, oye, que esto es como otro dinero, y que yo ya venía muy obsesionado con el tema económico y con lo que supone el dinero y qué hace valioso al dinero y qué diferencias han habido entre el dinero actual o el dinero que tenemos en un país u otro o históricamente. Entonces me empezó a colapsar un poco el cerebro y a querer entender qué era esto y si realmente tenía sentido, y todas esas preguntas que nos hacemos, que muchas de esas preguntas las hemos resuelto aquí y muchas otras seguramente le surjan a las personas, y desde ahí pues dediqué más de 10 años a profundizar y a poder entender correctamente todas esas dudas que nos surgen, y a desengranar todo eso hasta las tripas totales. O sea, Carlos, he tenido que aprender cosas que nunca me imaginé y que nunca había estudiado anteriormente y que no me interesaban anteriormente, de temas matemáticos, de criptografía, de temas históricos, de temas de todo tipo, incluso de programación, para poder saber si eso es real, si eso que se cuenta es de verdad o hay alguna trampa por ahí metida, y poder saber la verdad de las cosas, que es lo que al final también a mí me llena, ¿no? El tener esa curiosidad despierta y querer saber más, y me ha tenido muy ocupado hasta Qué el día de guay. hoy. Así sigue. Nada, pues se nota que te encanta y que has profundizado un montón. Adrián, si te parece, vamos con las tres preguntas finales que hago en la mayoría de episodios. Y la primera que hago es, ¿cuál es tu libro? Hablo muchas veces de inversión inmobiliaria, pero bueno, en realidad, ¿cuál es tu libro favorito de inversión o en general, cualquier libro, cuál es tu libro favorito? Hostia. Es que hay muchos, O si quieres pero relacionado con Bitcoin o con criptomonedas, también puede ser. bueno, con Bitcoin yo he tratado de hacer el mejor que hay, pero me da vergüenza decir que Hombre, el no, mío. aquí.
pero sí que Bitcoinismo, aquí lo tenemos. yo creo que en Bitcoinismo está todo lo que necesitas para empezar. Es verdad que hay muchos otros. También has hablado del patrón Bitcoin, que por cierto tiene otro, el mismo autor, Saifedean Ammous, tiene otro que hizo a posteriori, que se llama el patrón Fiat, que me parece extraordinario. O sea, no ha tenido tanto bombo como, pero me parece muy, muy, muy bueno todo lo que cuenta ahí. Tengo algunos por aquí, pues también que podría recomendar, pero bueno, nos quedamos con esos, nos quedamos con esos. Fantástico. Muy bien. La segunda pregunta que suelo hacer es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito, en este caso en Bitcoin, en criptomonedas, de aquellos que abandonan o les va mal o se arruinan o tienen una rentabilidad muy baja? Perdón, se ha cortado un momento, Carlos, no te he entendido la Ah, primera perdón. frase, la primera parte de la No, frase. la pregunta es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en Ujú. Bitcoin, en las criptomonedas, de aquellos que o bien abandonan, o bien se arruinan, o bien tienen una rentabilidad muy baja? En realidad tiene que ver con esos errores que hemos hablado antes, ¿no? El realmente entender lo que están haciendo. O sea, oye, si tú no comprendes lo que haces y por qué lo haces, es que probablemente acabes tomando malas decisiones, ¿no? Y si solamente escuchas lo que otros te dicen, tampoco podrás actuar en consecuencia cuando toque, ¿no? O cuando tengas dudas. Entonces, por un lado eso, y por otro lado lo que venimos repasando durante toda la conversación, que es ese pensamiento largoplacista. O sea, no conozco ninguna persona que le haya ido bien económicamente pensando solo en el corto plazo. O sea, es que es inviable. De hecho, tiene bastante lógica, ¿no? Que te vaya bien en el futuro pensando en el futuro. O sea, es tan simple como eso, constancia, disciplina y conocimiento. O sea, es ese mix que al final hace el plato delicioso. Qué bueno. Y por último, Adrián, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Que puede ser una persona concreta o puede ser un perfil. Wow. A ver, yo tengo admiración. Mira, por ejemplo, también voy a decir persona y libro. Eh, yo a Juan Ramón Rayo le tengo cierta admiración porque he aprendido muchísimo de él y uno de los libros que a mí es que encima se llama Liberalismo, los 10 pilares, bueno, los 10 pilares del liberalismo, pero el título es Liberalismo y no sé, claro, si tendrás acceso a Juan Ramón, pero es una persona que admiro mucho y de forma paralela también Jesús Huerta de Soto, también es una persona de la que he aprendido muchísimo, vamos, que me ha nutrido un montón. Es verdad que no es muy público, pero por ejemplo, otra persona que no era tan público hasta hace no mucho y cada vez está saliendo más, que es Miguel Ancho Bastos, Sí, y también pues cualquiera de esas tres personas son personas que yo admiro un montón, vamos, que he aprendido un montón y que sigo apreciando. qué bueno, pues cualquiera de los tres creo que sería una muy buena entrevista, así que si nos escuchan o alguien tiene acceso y nos quiere presentar, fantástico, y haremos esa entrevista. Em, También te diría, si hubiera sido hace un tiempo, una persona que incluso tenía mucho más aprecio y que admiro mucho más, es Antonio Escotado. Antonio Escotado, lo que pasa es que ya no lo tenemos en vida. Sí que es verdad que sigue estando su hijo, que por cierto sí que tengo buena relación con él, con Jorge. Y bueno, sí, con él sí te puedo conectar, con Jorge Escotado, que sigue pues promoviendo la palabra de su padre. Y también Antonio ha sido, vamos, que casi todos sus libros también los recomiendo. Por cierto, ya metiendo más libros qué en lo bien. que la pregunta anterior. Oye, pues ahí nos has dejado una buena lista de buenos invitados. Adrián, pues nada, ha sido un placer. No sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero y que dices, ostras, esto no ha salido en la entrevista y es importante transmitir. Y si no, pues simplemente un mensaje final que quieras dar. Pues es súper importante que Carlos Galán entienda bien Bitcoin y sepa valorarlo correctamente y que al final llegue un día en el que diga, hostia, pues yo no sabía si 100.000 era barato o caro, pero ahora sí sé más o menos medir
y saber si realmente tiene sentido o no. Así que eso sí que era una broma, pero me parece muy curioso que llegue un día en el Claro, que sí que lo veas de una forma distinta. ¿por qué no? Y sobre todo, me llenará de orgullo poder haber puesto mi granito de arena en que eso sea posible. Qué bueno. Pues Adrián, muchísimas gracias por venir al podcast. Muchas gracias por invitarme, Carlos, y ojalá que tengamos más momentos para compartir juntos. Seguro que sí. Un abrazo. Que vaya Un muy bien. abrazo muy fuerte. Adiós.